La clase de hoy vamos a empezar a... Sí, eso es cuando aprovecha los tiempos muertos entre una memoria y otra para acceder a la segunda memoria. Es decir, como el micro es mucho más rápido que la memoria, si le dice a una memoria, quiero el dato que esté en esta posición, el microprocesor se la queda esperando en tiempos humanos. Para que eso no pase, en Dual Channel puede agarrar a otra memoria que funciona empardada con esa y pedirle algo a esa otra memoria. De esa forma se ahorra ese tiempo de estar esperando. Dual Channel. Suelen estar coloreados en los... ¿Ven? Acá, por ejemplo. Voy a... Bueno, vamos al primero que aparece. Acá aparece rojo, negro, rojo, negro. En general suele ser, si pones uno en el rojo y uno en el negro, funciona el dual channel, y si lo pones en los rojos, no. Eso hay que ponerse a leer, ¿sí? El manual del fabricante, dónde te conviene ponerlo. Y el manual de la madre te tiene que decir, tal módulo en tal zócalo, con tal módulo en tal zócalo, ¿funciona en dual channel? Sí. Entonces te tendré que poner, mira. Eh, sí, hay muchos lugares que venden cosas de compu. Es cuestión de buscar. Quizás si tenés tiempo y no estás muy consumido por el laburo, podés tomarte el tiempo de comprar lo más barato en cada lugar. Típicamente lo que pasa si uno quiere, no sé, laburar con algo de computadoras, si se quiere poner a armar computadoras, es que no, el que tiene el mejor precio en mother no lo tiene, no sé, en discos, y el que lo tiene en discos no lo tiene en micros, y el que no tiene micros no lo tiene en RAM. Entonces, si tenés tiempo y no estás apurado, puedes ir comprando las cosas en distintos lugares y te va a ir, vas a ahorrar un toque de guita. Yo concuerdo con lo que dice Rubén de que no es uno de los mejores lugares para comprar. Pero bueno, no, yo no hago publicidad. Eh, Después, si querés, charlamos, Ricardo. Bueno, yo no vendo, no trabajo más, chicos. Soy docente. Me jubilé de trabajar con seres humanos. Y cuando va Skynet, yo voy a estar del lado de las computadoras. No quiero saber más nada. Vamos a arrancar entonces con la clase de hoy de cómo funciona un micro. ¿Cómo funciona un micro? Ya vamos hace un par de clases tratando de empujarlos para este lado. Un microprocesador es una máquina y es una máquina lógica, es una máquina que hace operaciones lógicas. Y hace una serie de pasos. Esos pasos se llaman fetch, decode, execute y store. Estos son los nombres en inglés que van a encontrar habitualmente. Si recuerdan, sí, ya hablamos del parcial. Si recuerdan, tenemos el micro, la memoria RAM, había un bus de direcciones, voy a poner bus de address, un bus de datos y un bus de control. Cuando el microprocesador tiene que ejecutar algo simple, por ejemplo, ustedes quieren hacer la variable a igual a 0, esto, el microprocesador tiene que ejecutarlo para que eso ocurra, ¿sí? O sea que esto está en el programa que ustedes escribieron. Este programa se compiló y este programa se está ejecutando. ¿Dónde está el binario de este programa? ¿Dónde está este ejecutable? El ejecutable está en la RAM. Entonces, el sistema operativo, cuando está corriendo, el microprocesador lo que va a hacer es, con el bus de direcciones, decirle a la memoria RAM que quiere que le dé lo que está adentro de esa dirección. Un tiempo después, la memoria RAM le devuelve por el bus de datos lo que está ahí adentro. Y lo que está ahí adentro es una instrucción. El proceso en que el microprocesador le pide una dirección, le da una dirección a la RAM y le pide qué instrucción está dentro, el microprocesador está yendo a buscar
un código de operación que está dentro de la memoria RAM. Ese paso se llama fetch. Va a buscar una instrucción y la trae adentro del microprocesador. La instrucción viaja por el bus de datos y se guarda dentro del microprocesador. Luego, el microprocesador la decodifica, es decir, dada esa instrucción que trajo de la memoria RAM, tiene que darse cuenta qué es lo que tiene que hacer. Ese proceso se llama decodificación. Puede esto abrirse en pasos adicionales. Luego de determinar qué es lo que tiene que hacer, acaba de leer una instrucción, la decodifica, se da cuenta que tiene que hacer, la ejecuta. Es decir, realiza la operación que tiene que hacer cuando esa instrucción es la que tiene que realizar. Entonces, está la instrucción de, por ejemplo, no hacer nada. Hay una instrucción que el microprocesador pierde tiempo, no hace nada. Entonces, fetch va a la memoria RAM y se trae lo que hay dentro de una dirección de memoria RAM. Lo que hay ahí adentro es la instrucción NOP, de no hacer operaciones. Entonces, la tiene que decodificar. Está acá adentro, es un número en hexadecimal. El proceso de decodificación dice, acabo de leer el código que corresponde con la instrucción de no hacer nada. Bueno, voy a no hacer nada, un ciclo de instrucción. Pasa el tiempo sin hacer nada y continúa. El próximo paso es store. Si la instrucción que ejecutó tiene que guardar algo, entonces va a guardar un valor en algún lado. Puede ser algún registro interno en el microprocesador o puede ser guardar algo como resultado en la memoria RAM. Una vez que termine este paso de store, vuelve a empezar. La velocidad con que el microprocesador va pasando por todos estos pasos se conoce como ciclo de instrucción. Y un ciclo de instrucción consta de uno o más ciclos de clock. O sea que el clock le va diciendo con qué velocidad el microprocesador funciona. Y cada uno de estos pasos, el paso de fetch puede durar 4 pulsos de clock. El paso de decode, 3 pulsos de clock. El paso de execute, 3 pulsos de clock. El paso de store, 1 pulso de clock. Entonces, esto es 4 y 3, 7 y 3, 10 y una 11. Entonces, para hacer una instrucción, tuvo que hacer 11 ciclos de clock. Tuvieron que pasar 11 de estos pulsitos que vimos antes para que el microprocesador pueda hacer estos 4 pasos. Traer una instrucción, decodificarla, ejecutarla, guardar un resultado. A cada vez que realiza estos 4 ciclos, fetch, decode, execute y store, eso se lo conoce como ciclo de instrucción. Un ciclo de instrucción se compone de uno o más ciclos de clock. Cada ciclo de clock es un paso, un step, una marca temporal. Entonces, a medida que van pasando los ciclos de clock, el microprocesador va realizando las partes internas del fetch, las partes internas del decode, del execute, del store. Y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Hasta que uno tira el enchufe o la apaga. El microprocesador hace esto todo el tiempo. ¿Se entiende esta idea? Siempre son 4 pulsos en fetch. No, eso depende del microprocesador, de la arquitectura y a veces de la instrucción. No todas las instrucciones precisan la misma cantidad de ciclos de clock para ejecutarse. Okay. Un microprocesador sería más rápido cuanto menos ciclos de clock precise por cada ciclo de instrucción. Claro, es verdad. Muchas gracias. Pensá el ciclo de instrucción como el tiempo que tarda en hacer una tarea y el pulso de clock en un día. Entonces, si para un ciclo de instrucción yo preciso 10 días, si un microprocesador tiene un ciclo de instrucción que con un solo día puede resolver la tarea, es más rápido cuanto menos ciclo de clock precise por cada ciclo de instrucción. En la arquitectura de PC, los tiempos de las instrucciones no son los mismos. Es decir, la instrucción de NOP puede tardar un tiempo o una cantidad de pulsos de clock y otra instrucción, la de suma o la de comparación, durar una cantidad distinta de tiempo. Eso es habitual. Esto sería el microprocesador como máquina. Ahora vamos a empezar a ver juntos
cómo es la arquitectura de los microprocesadores de PC. Esto es como una pequeña introducción. La arquitectura de PC es una arquitectura muy grande y la verdad que sinceramente lleva mucho tiempo poder como terminar de entenderla, ¿no? Y la verdad es algo gigante. Como para hacer un paréntesis en esto y plantearles algo que está bueno que lo charlemos porque hay cosas que están pasando en este tiempo. Hay dos grandes tipos de microprocesadores o de arquitectura de microprocesadores. Las de set de instrucciones complejo y las de set de instrucciones reducido. Los microprocesadores que tienen un set de instrucciones complejo significa que tienen un montón de instrucciones para hacer un montón de cosas distintas. Esta es la arquitectura PC de microprocesadores. La arquitectura PC tiene dos variantes. Tiene la variante x86 de 32 bits y tiene la AMD 64. Intel en los años 2000, cuando la arquitectura de PC se quiso pasar de 32 a 64, Intel quiso romper con la promesa que había hecho de que todos los códigos viejos se podían ejecutar, y AMD hizo una arquitectura de microprocesadores de 64 bits que era compatible con los códigos que habían sido escritos y compilados en el pasado. Entonces, el estándar para la PC de 64 bits fue registrado por AMD. Por eso, si alguno alguna vez instaló algún Linux o se descargó algún programa, cuando les dice que ese programa es para una computadora de 64 bits, dice AMD 64, no dice Intel 64. Por el otro lado, los microprocesadores de set de instrucciones reducido, una empresa que fabrica arquitecturas, pero no microprocesadores, se llama ARM. ARM es una empresa inglesa que desde mediados de los 70 o fines de los 70 empezó a hacer microprocesadores con una estructura muy simplista, como un microprocesador con poquitas instrucciones, algo básico, de muy bajo consumo de energía. Como el opuesto al de la arquitectura PC. Hubo en Inglaterra algunas computadoras basadas en estos microprocesadores, pero la realidad es que como que no terminaron prosperando mucho. Terminó triunfando la arquitectura PC para las computadoras personales. Esta empresa, que no fabrica microprocesadores, sino que lo que fabrica es una arquitectura, la diseña, la construye, la prueba y la licencia. Por eso van a encontrar de que hay microprocesadores RM de un montón de fabricantes. Hitachi, Motorola, Infineon, Philips, Apple. Todas esas empresas fabrican microprocesadores con arquitectura RM. Así que le pagan a la empresa RM por usar su arquitectura y construyen un microprocesador a su necesidad, basado en la arquitectura de RM. Hace menos de un mes y medio, a ARM la compró Nvidia. O sea, un fabricante de GPUs se compró una empresa diseñadora de arquitectura de microprocesadores. Esto ocurrió va a poner menos de 2 meses. Hace menos de 2 meses, ARM la compró Nvidia. Y hace menos de un mes se está discutiendo, no sé si ya se hizo, hay una empresa que se llama Xilinx, y a Xilinx se la compró AMD. Xilinx es una empresa que fabrica unos dispositivos electrónicos que se conocen como FPGA, que no son microprocesadores, sino que son circuitos integrados que tienen adentro compuertas.
y uno desde una computadora puede decirle a este circuito integrado o a esta plaquita que sé cómo hay que interconectar las compuertas adentro. Entonces se implementa una función lógica, como yo les enseñé a hacer en esta materia, a través de un hardware. En vez de programar un software para que realice una tarea, ustedes pueden programar un hardware para que realice una tarea específica. Esto se utiliza para control de procesos que son muy, muy importantes, tipo centrales nucleares, control de maquinaria, cosas que precisa un hardware dedicado, que sea fiable y que funcione muy rápido. Bueno, AMD se compró una empresa que fabrica este tipo de tecnología. Esto pasó ahora pasó, ¿sí? Hace 2 meses o hace un mes. O sea que es probable de que tanto la arquitectura PC cambie, o por lo menos los micros de AMD incorporen cosas que en el pasado no incorporaban. Yo intuiría que le van a meter en la arquitectura al microprocesor bloquecitos de hardware para poder tener estos FPGA dentro de los micros de PC y que puedan programarse dinámicamente mientras esté funcionando la computadora. No sé, tenés que renderizar un video, entonces un grupito, un FPGA que esté dentro del micro se programa para por hardware renderizar, en vez de hacerlo con instrucciones semi-genéricas o en vez de usar una placa de video que directamente puede hacer eso configurando ese bloquecito de compuertas. Y si después tiene que descomprimir un archivo o comprimir un archivo, yo creo que la idea es que las librerías del sistema operativo van a configurar esas compuertas para hacer esa tarea. ¿Por qué pienso esto? Porque la arquitectura de ARM, que nosotros usamos en los celulares, probablemente alguno tenga celulares que pueda jugar jueguitos muy decentes, ARM permite que, utilizando la arquitectura de ella, uno le incorpore bloquecitos de hardware para solucionar problemas que, si uno lo pretendería hacer con una arquitectura de ARM, serían muy lentos. Si como no es un microprocesador poderoso, la arquitectura de ARM no es una arquitectura poderosa, entonces, bueno, precisas reproducir un video, ponete un bloquecito de hardware que renderiza. Precisas comprimir, precisas encriptar, bueno, ponete un bloquecito que encripta. ¿Sí? Eso es la filosofía de ARM. Entonces, yo intuiría de que AMD es probable de que trate de incorporar eso de forma dinámica dentro de la arquitectura PC. Entonces, no modificaría la arquitectura, sino que sus micros tendrían esa potencialidad que los micros de Intel probablemente no tengan, a no ser que se lo copien o algo parecido. AMD, por ejemplo, fue uno de los primeros fabricantes que dentro del microprocesador metió un GPU y bautizó a eso APU. En vez de CPU y GPU, bautizó APU a la unión de las dos cosas, un CPU con una GPU adentro. Así que yo diría que todo va por ese lado. Y por el otro lado, Nvidia, comprando RM, puede ser de que esté en una onda parecida o de que pretende incorporar a sus chips gráficos un microprocesador. En vez de a un CPU agregarle un GPU, al revés, a un GPU agregarle un CPU. Ya que son más, son más pesadas las tareas de hacer video en la computadora que el procesamiento que tiene que hacer la computadora en verdad, ¿no? Si uno juega un jueguito, lo pesado del juego es la gráfica, no la lógica del juego. La lógica del juego, para microprocesores de hace 15 años, ya es una pelotudez. Es hacer un par de cuentitas y ya está. Lo pesado de procesar es el video. Entonces es como que, sí. ¿Cómo dijo, profe, que a un GPU agregarle un CPU? Claro, o sea, en proporción, si lo vemos en el presente, si vos pensés un APU es esto de CPU y esto de GPU, en tamaño real en un microprocesador. Esto es un APU de AMD. Tenés, si este es el cosito con todos los pines que vos ponés en tu computadora, bueno, adentro, en proporción, ocupa este área el CPU y esta área el GPU. Yo creo que Nvidia va a hacer esto, pero al revés. Es decir, va a ser un GPU de los que ya fabrica y le va a agregar
un CPU de ARM. ¿Pero un GPU adicional al que ya tiene o tendría dos CPU? Al GPU que Digo, dos fabrica CPU. NVIDIA, Sí. meterle un CPU adentro. Yo intuiría que van a ir por Eso ese lado. dice usted, profe, es medio raro igual, ¿Y ¿no? otro CPU, el de siempre? O sea que habría dos CPU en una máquina. No, usaría así. la GPU. Usaría el CPU de ARM como microprocesador para la computadora. Yo creo que es probable que vayan por este lado. Esto ya existe y NVIDIA lo hizo en el pasado, pero no con la arquitectura de ARM. O sea, esto ya existe. No es una idea mía. Mi idea es que vayan a hacer esto con ARM. Esto ya lo hizo NVIDIA hace 15 años atrás con otra arquitectura de microprocesadores. No me sorprendería que hagan esto. ¿Y por qué? En nuestros celulares sería muy útil tener un buen procesador gráfico que ya incorpore un microprocesador de arquitectura ARM. Empezaría a desdibujar más la línea entre la computadora y el celular, que ya está bastante desdibujada. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Bueno. Ahora entonces vamos a empezar a charlar cómo es el funcionamiento de un microprocesador. O sea que estaremos analizando cómo es que funcionan por adentro. Yo a nivel global les dije esos 4 pasos. Ahora vamos a empezar a aprender cómo es la arquitectura de PC. ¿Sí? Bueno. Esperen que les comparto la solapa. Bueno, mientras van viendo el video, siempre la misma lógica. Si tienen alguna duda, me hablan, me paran o me hablan por el chat y lo pausamos. Y explicamos lo que nos entienda. En este video vamos a empezar a analizar cómo funciona un microprocesador. Habíamos visto ya en videos anteriores cómo el microprocesador, el CPU, se comunica con una memoria RAM o una memoria ROM a través de un bus de direcciones, que es de un sentido de salida, desde el punto de vista del microprocesador. Tenemos un bus de datos que tenía sentido de ida y de vuelta. Cuando escribía era de ida hacia la memoria RAM y cuando leía era de vuelta hacia el CPU, o cuando leía era de vuelta desde la memoria ROM hacia el CPU. También tenemos el bus de control, que podemos representarlo como un bus que permite decirle a un dispositivo si va a ser leído o va a ser escrito, en el caso de la memoria RAM, o en el caso de la memoria ROM, que va a ser leído, y hay otras líneas de control para poder elegir a qué integradito uno quiere hacer referencia. Bueno, esto ya en realidad ya lo habíamos visto. Como un siguiente paso, un siguiente análisis a los bases, lo podríamos ver desde este punto de vista, ¿no? Como un dibujado de otra manera, el CPU, el ROM, la RAM, y ahora acá aparece un cuadradito que dice I/O, que sería el control de entrada-salida. Cuando un microprocesador controla dispositivos, puede tener algún mecanismo que le permite hacer de interfaz contra distintos dispositivos, discos rígidos, controladoras de discos rígidos, almacenamiento en general, placas de red de sonido, bases, USB, serie, etc. Si nosotros nos queremos meter dentro del CPU para analizar cómo funciona, podríamos pensar en un diagrama de este estilo. Todo esto es un diagrama en bloques, ¿no? Son todos cuadraditos con flechas. Salen el bus de dirección, entra y sale el bus de datos, y acá hay un bus de control que entra y sale. Bien, vamos a empezar a tratar de seccionar y dividir este microprocesador genérico que está dibujado acá, para ir empezando a entender cómo es que funciona. Por empezar, un microprocesador desde el punto de vista de afuera ya lo vimos a través de sus bases. Ahora tenemos que ver qué hay adentro. Bueno, adentro del microprocesador tenemos, de alguna manera,
va a haber un dispositivo llamado ALU. La ALU es un bloque del microprocesador que en castellano lo llamaríamos unidad aritmético lógica. La unidad aritmético lógica permite, como se imaginarán, si es aritmético, hacer operaciones aritméticas, suma, producto, resta, división, y lógicas como por ejemplo si una cosa es igual a otra, si una cosa es mayor o igual a otra, menor o igual a otra, mayor, menor, distinto. Todas estas operaciones que nosotros hacemos cuando programamos en alto nivel están resueltas por la ALU, cuando son números enteros o cuando son estas operaciones lógicas. Es un bloque de hardware con compuertas que hace esto que les mencioné recién. Tenemos registros. Un registro que quizás es algo que uno siempre da por sentado cuando explica este tipo de cosas y confunde un montón. Un registro es como si fuera, si ustedes programan un lenguaje de alto nivel, es como una variable pero por hardware. En definitiva, si ya vieron los videos o ya explicamos en clase lo que es un conjunto de flip-flop que guarda información, guarda bits, pero los registros son como flip-flops agrupados. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo 8 cuadraditos, cada uno sería un flip-flop, y es que es capaz de guardar adentro un bit. Ese bit puede estar en 1, puede estar en 0. ¿Sí? Este sería un registro. Es como una variable, pero está dentro del microprocesador en vez de la memoria RAM. Los microprocesadores tienen un montón de estos registros. Hay registros que se llaman de dirección, direcciones de memoria. Hay un registro que se llama Program Counter o contador de programa, según el tipo de arquitectura de microprocesador que estemos utilizando. Hay registros que son de propósito general. En los microprocesadores de arquitectura PC, esos registros se llaman A, B, C, D. Hay un par más, pero con estos, digamos, tenemos para empezar. Tenemos un acumulador, está dibujado acá, que también podría ser llamado como un control de bus en otros tipos de microprocesadores. Este es como un diagrama genérico, pero es como que se parecen algunos microprocesadores más a su arquitectura y en otros menos, pero más o menos sirve para explicar a cualquiera. Un registro de instrucción, y el registro de instrucción sería el lugar donde se guarda la instrucción que se va a ejecutar, ¿no? ¿Y de dónde salió? Y de una dirección de memoria RAM. ¿Y de dónde salió esa dirección de memoria RAM? Y vino a través del bus de datos, porque elegimos una dirección de memoria de la memoria RAM. A través del bus de datos vino esa instrucción. Esa instrucción fue al registro de instrucción. Y el registro de instrucción en los microprocesadores PC lo llamamos IP, Instruction Pointer, que apunta a la dirección de memoria que se va a ejecutar. Y trae el dato, o sea que es lo que trae hacia adentro del microprocesador, la instrucción que hay que decodificar. La lógica de control se va a encargar de decodificar el instruction pointer. Es un registro que guarda la dirección de memoria donde tiene que el microprocesador ejecutar lo que está dentro. O sea que si vos ves el IP, si podés conseguir la dirección de memoria RAM que está guardada dentro del IP, vos sabés qué dirección de memoria RAM está ejecutando. Esto no tiene nada que ver con IP de la red, ¿no, profe? No, nada que ver. IP es de Internet Protocol, en protocolo de red. Acá es puntero de instrucción. Perdón. Lamentablemente se llama igual. Perdón, gracias, profe. Me los confundí. Si uno pudiera lograr en una computadora modificar arbitrariamente el instruction pointer de alguna manera, uno lo que estaría logrando es cambiar lo que el microprocesador tiene que ejecutar. Es decir, si yo pudiera meterme en el instruction pointer cuando a mí se me cante y ponerle un valor arbitrario, cargarle una dirección de memoria RAM cualquiera, yo puedo lograr de que ejecute lo que yo quiero que ejecute y no lo que el programador de ese programa hizo. ¿Sí? Es muy importante. Así es como te hackean, profe. O sea, eso sería como tomar el control de un sistema, de una computadora. Claro. ¿Sí?
Sí, sí. Les dejo para que después vean un ejemplo de eso. Seguimos con el video. Esa instrucción que vino desde la memoria RAM o desde la memoria ROM y, por ejemplo, supongamos, teníamos que sumar add, por ejemplo, AX con BX. Entonces nosotros en el lenguaje ensamblador escribiríamos en assembly, escribiríamos esto. Y esto representa un código hexadecimal, no sé. 0 por F5, estoy inventando porque no tengo ganas de ponérmelo a buscar ahora. Supongamos que este código representa sumar el registro AX con el registro BX y guardar el resultado en AX. O sea, sería algo así como AX es igual a AX más BX, lo que hace esta instrucción. ¿De dónde estaba esa instrucción? En la memoria RAM. ¿Cómo vino? A través de base de datos. El registro de instrucciones apunta a una dirección de memoria RAM. Viene la instrucción que está guardada en esa dirección o esas direcciones. La lógica de control la va a decodificar. Con esa decodificación, a través de los bases de datos de dirección y de control, quizá tenga que ir a la memoria RAM a buscar algún operando, o en este caso los operandos ya están dentro de registros del microprocesador. Puede ser que en un paso anterior cargamos estos registros con valores de la memoria RAM, o ya estaban ahí de una operación previa. Hay distintos tipos de direccionamiento. La lógica de control resuelve para el código de instrucción de cada instrucción que decodifica el ir a buscar los datos. Te puede ir a buscar los datos, lo operará utilizando la ALU. Se calculará un resultado, que el resultado suele estar en uno de los registros generales del microprocesador o de dirección, y luego se podría escribir ese resultado en alguna dirección de memoria RAM a través de los bases, y con eso se hubiera ejecutado una sola instrucción. Por ejemplo, esta que dibujamos acá, o que yo les escribí acá. Yo les escribí una línea de programación en el lenguaje assembly, le dije que esto tiene un código de operación. Este código de operación es lo que decodifica la lógica de control o la unidad de decodificación de un microprocesador que estaría acá adentro, y eso generaría un resultado. Luego habría debajo de esta línea otra línea, y así sucesivamente el microprocesador haría esos mismos pasos: ir a la memoria RAM, traer una instrucción, decodificarla según la instrucción que hay que hacer, traer más cosas de la memoria RAM y guardarlas en los registros de propósito general, o directamente operar con los datos que estén en los registros de propósito general, y quizás escribir un dato hacia la memoria RAM o simplemente dejar guardado ese resultado en un registro, por ejemplo en este caso el EAX. Bien, hasta acá vimos la operatoria básica de un microprocesador. En el próximo video les voy a analizar cómo son los registros de propósito general o los más comunes, y vamos a empezar a hablar de la arquitectura de los micros de PC. Bueno, hasta el próximo video. ¿Estamos bien con esto hasta acá? Perdón, ¿pero qué hace la lógica de control? La lógica de control es la que controla que se hagan estos 4 pasos: el fetch, el decode, el execute y el store. Es decir, la lógica de control es la que tiene que mandar para que por el bus de datos salga la dirección, tiene que, por el bus de direcciones salga la dirección donde está guardada el instruction pointer. La dirección que el instruction pointer tiene, la manda por el bus de direcciones. Por el bus de datos recibe la instrucción. La lógica de control decodifica qué es lo que tiene que hacer esa instrucción. Pone en los registros de propósito general la información que tenga que hacer, o trae de la RAM cosas y la guarda en los registros de propósito general. Ejecuta la operación, es decir, usando la ALU o otras partes del microprocesador. Entre esos registros de propósito general hace cosas, los suma, los resta, los multiplica, los compara. Se calcula el resultado se guarda en algún lado, y si el resultado queda guardado en un registro, bueno, quedó en un registro, y si no, entonces lo manda a que se guarde a la memoria RAM. Y después de que eso pasó, en función de la instrucción que haya decodificado, si tiene más o menos operandos o no tiene ningún operando, entonces con el
contador del programa va a recalcular el próximo valor del instruction pointer y el ciclo comienza de nuevo. Con el nuevo instruction pointer va a la memoria RAM, trae la instrucción que está, la decodifica, se fija si tiene que traer operandos o no. Acá, por ejemplo, el ADD tiene dos operandos. El operando AX y el operando BX, que están dentro del microprocesador. Entonces esa instrucción no precisa operandos. El ADD no precisa operando, porque los operandos ya son registros. Ahora, si yo quisiera sumar un registro contra lo que hay en una dirección de memoria RAM, entonces el proceso de decodificación se va a dar cuenta de que tiene que ir a la memoria RAM a traer el dato que tiene que sumar. Claro. Todo eso lo controla la lógica de control. Ok, sí. Se entiende. ¿Se entiende? Acá está explicado como muy superficialmente, dentro de lo profundo, lo que es lo que estamos viendo, está explicado lo más general y sin entrar en detalle para que se entienda el cuentito, digamos, la historia completa de cómo ejecuta cada instrucción. ¿Y el acumulador qué hace, digamos? ¿Te acumula la sumatoria de esa operación o...? El acumulador lo que va a hacer es guardar el resultado de una operación. Y Claro, sí. eso le sirve o para guardar el resultado o para calcular la próxima dirección del instruction pointer. Ah, claro, sí. Ah, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, vamos al segundo entonces. Bueno, en este video vamos a ver los principales registros y modos de funcionamiento de los microprocesadores de PC. Yo voy a empezar por el manual. Este documento en PDF que ven acá es como la Biblia del microprocesador Intel. La arquitectura PC está basada en un microprocesador de Intel. IBM, cuando hizo la compu PC, utilizó un micro de Intel porque Intel o IBM se basó en la promesa de Intel de que la arquitectura que hiciera para ese microprocesador luego se repetiría. Entonces los nuevos microprocesadores, al respetar la misma arquitectura, podrían ejecutar código ya hecho previamente. Este documento tiene casi 5.000 páginas, ¿sí? 4.898. Yo, de todos estos volúmenes que están acá, probablemente haya leído el 30%, con toda la furia, y entendido el 25% y usado el 5%. Vamos a tratar de ver lo principal del microprocesador, que es los modos de operación que tiene, y luego vamos a ver sus principales registros. Digamos que cuando uno quiere aprender una arquitectura, lo que tiene que aprender de esa arquitectura son los modos de operación que tiene. Todos los microprocesadores tienen más de un modo de operación, casi siempre. Y los registros internos, cómo se llaman, qué tamaño tienen y para qué se pueden usar. Eso es lo más básico de, Misael, tenés que aprender esta arquitectura. Bueno, a ver, dame el manual, yo me fijo. ¿Cuáles son sus modos de operación? ¿Cuáles son sus registros? ¿Cuáles son sus instrucciones? Todo eso está explicado en el manual de la arquitectura del microprocesador que sea, ¿sí? Bueno, dijimos que iba a empezar por los modos de operación. Entonces en el manual en volumen 1, vamos al índice. Acá tenemos el índice. Dice, bueno, está la historia de la familia de los microprocesadores, toda la familia. Capítulo 3, modo de operación. Vamos acá. Bueno, modo de operación tenemos. Esto es, digamos, hay que pensar en dos cosas, ¿no? Los micros que usamos en el presente podríamos decir de 10 años. Este video está grabado en 2019, de 10 años para acá, súper tranqui. Los micros son de, qué color poco feliz, los micros son de 64 bits. 64 bits. Ahora, ¿qué pasa? Los micros Intel funcionan en 16, en 32
y en 64. En realidad no los micros Intel, sino los de arquitectura PC. O sea, un micro AMD funciona igual que esto. Estos modos son los siguientes. Acá dice modos de operación y está dividido. Lo que dice acá, Mode of Operation, vale para 16 y 32. Y acá abajo dice Intel 64 Architecture, esto sería el 64. Los modos de operación básicos son el modo real, que este sería el modo de 16 bits. Así funciona el micro de la PC cuando vos lo prendés. Dice, the processor is placed in real address mode following power up or a reset. O sea, si apretás el botoncito de reset o prendiste por primera vez la computadora, el micro se energiza y levanta en modo real. Modo real quiere decir que funciona como un micro de 16 bits. ¿Sí? Como un micro 8086. Después tenés el modo protegido, que sería el modo en que va a funcionar un microprocesador cuando esté en un sistema operativo no sé, como de Windows 7 para arriba o Linux, donde se protege el acceso a la memoria a través de dos mecanismos de segmentación y de paginación, y se puede acceder a toda la memoria RAM del microprocesador, cosa que en el modo real no se puede hacer. Por otro lado, en el modo de 64, vamos a scrollar un cachito, en el modo de 64, bueno, este modo que dice System Management Mode es un modo de administración del microprocesador que no es el que se utilice para el funcionar, para el ejecutar normal o común. Tenemos en la arquitectura 64 estos dos modos de funcionamiento, que como era de esperarse con esta idea de Intel, a pesar que Intel medio chamulló en el momento, los dos modos serían el modo compatibilidad con 32, es decir, que estando en 64 puede correr un código de 32, y el modo 64. O sea que funciona el microprocesador 64 como 64 bits. ¿Por qué esto de la mentira? Bueno, en realidad AMD fue el que hizo una arquitectura de 64 bits compatible con códigos escritos viejos, y Intel no hizo eso cuando pasó su arquitectura de 64 bits. Entonces, la arquitectura de 64 bits de los microprocesadores que usamos nosotros fue inventada por AMD y Intel la tuvo que tomar. Intel en el año 2000 y pico divergió de su arquitectura tradicional e hizo una nueva arquitectura, como que trató de romper el paradigma de la arquitectura del microprocesador cuando pasó a 64 bits. Bueno, obviamente el mercado eso no lo aceptó y tomó el modelo de AMD que siguió con la arquitectura original. Bueno, con esto tenemos los modos de funcionamiento del microprocesador explicados así súper por arriba. Bueno, entonces, un micro de PC es un micro que, según en qué modo de funcionamiento esté, es un micro de hace 35 años atrás o un micro que fabricaron hace 2 años o lo compré el mes pasado. Para que un código escrito hace 30 años pueda funcionar en un micro del presente, ese micro del presente tiene que seguir soportando los modos de funcionamiento del pasado. Por eso que los microprocesadores de PC, a pesar de ser en el presente de 64 bits de palabra, o sea, sus registros son de 64 bits, puede operar entre datos de 64 bits, ese microprocesador también tiene que ser capaz de ejecutar un código escrito hace 10 o 15 años atrás, que fue programado para micros cuando eran de 32 bits, o puede correr el código que fue programado hace 30 años atrás cuando los microprocesadores eran de 16 bits. Como Intel hizo esta promesa de que todo el código escrito en el pasado tenía que poder seguir corriendo en los microprocesadores fabricados en el futuro, la arquitectura de PC, digamos que tomó este camino. Cuando Intel quiso como hacerse el tonto, en realidad fue una jugada, entiendo yo, económica, para tratar de desbancar a AMD, ¿sí? Le salió mal y AMD terminó haciendo algo más ortodoxo, terminó respetando la arquitectura original y la expandió a 64 bits. Intel, a esa nueva arquitectura de 64 bits que hizo, la llevó a los microprocesadores Xeon, que se usan en servidores y en routers, en firewalls, y quedó para eso. Y AMD
es como la que registró la arquitectura de 64 bits para PC. De hecho, si leen el manual ese que yo le pasé, cuando hace referencia a la arquitectura de 64 bits, cita el copyright de AMD dentro del manual de Intel, ¿sí? Es una cuestión de compatibilidad con código escrito en el pasado. Piensen ustedes de que muchísimo del código que nosotros utilizamos en el presente fue escrito hace un montón de años atrás. Tanto en librerías que pueden ya estar compiladas, partes del sistema operativo, ¿sí? Es importante esto de seguir ejecutando código escrito en el pasado. ¿Qué pasó? Códigos. Programa. Un programita como lo que escriben ustedes. Sí, un software. Digamos, un Hola Mundo es un programa, es un código. Si vos escribiste y compilaste un Hola Mundo hace 30 años, ese Hola Mundo tendría que correr en un microprocesor hoy. Esa es la lógica. La realidad es que no siempre es responsabilidad del microprocesador, sino que también hay un sistema operativo y probablemente el sistema operativo cambió y no pueda correr un código tan viejo. Entonces se hace un parche por software dentro del sistema operativo y permite correr códigos ya compilados para plataformas de hardware más viejas, pero de la misma arquitectura. En Linux hay librerías que las instalás y podés correr programas programados y compilados para 32 bits sin tener que recompilarlo. Y Windows, bueno, tiene cuando le hacen, creo que es clic derecho, ejecutar como administrador, no, ejecutar en modo compatibilidad o en las propiedades, algo así. Hay una opción donde te deja elegir si lo querés correr como para Windows XP, para Windows, no sé, 95, modo 16 bits. Digamos que cada sistema operativo lo resuelve de forma distinta, pero la posibilidad del micro la tiene. Eso es como lo importante. Asociado a esto está el tema de las BIOS. Yo ahí por el chat le fui escribiendo. El inicio tradicional de la PC, de la arquitectura PC, es el inicio de un programa que se llama POST, que chequea a la computadora, y luego el BIOS, que es el que le da esa funcionalidad básica de poder ver algo en la pantalla. Si no tuviera un driver de video, la BIOS no vería nada en la pantalla. Si no tuviera un driver de teclado, la BIOS, yo tipearía una tecla y no pasaría nada en la computadora. Esa funcionalidad básica que tuvo la BIOS al inicio de la computadora, eso vivió casi 20 y pico de años, hasta que surgió una nueva filosofía de hacer esa parte básica de la computadora, que es el UEFI. El UEFI es como que mete una capa de abstracción adicional para que el sistema operativo, en vez de los drivers hablar directamente con el firmware, hable con el UEFI que está corriendo en esa madre. La excusa para hacer esto es que es más seguro y desde distintos puntos de vista. Seguro del acceso al hardware y seguro de que nadie meta código malicioso en un BIOS. ¿Sí? Ahí les pasé por el chat un link a un documento que discute el funcionamiento UEFI y los formatos de archivos y cómo es el booteo UEFI de una computadora y las cuestiones de seguridad. ¿Sí? No es contenido de esta materia, pero está como muy asociado. Así que les tiré ese link. Ahora vamos a ver los registros. ¿Hasta acá todo bien? Joya. Continuamos entonces. ¿Cómo le va? Y lo otro que dijimos que tenemos que saber de los microprocesadores son los registros. O sea, cualquier micro que vos quieras ponerte a aprender a programar en Assembly o conocer su arquitectura, tenés que aprenderte los nombrecitos de los registros. Entonces, en el manual de Intel que estamos analizando, en el volumen 1, capítulo 3, 3.4, Basic Program Execution Registers. ¿Y qué dice acá? Bueno, acá tenemos los registros del microprocesador. Estos son los grupos de registro más importantes que tenemos. Lo de propósito general, A, B, C, D, bla, bla. Los registros de segmentos, CS, SP, DSS, bla, bla. Y flags, o flags, y flags, R flags, según el funcionamiento del micro en 16, 32, 64 bits, que tienen los estados. No sé, la suma que vos mandaste a hacer me dio 0, o la instrucción que me ejecuté dio 0, o el bit más significativo está en 1, onda, es negativo el resultado,
viene una interrupción, o las interrupciones están deshabilitadas, o hay carry, qué sé yo. Todas esas cosas están explicadas en el registro de flags. Y el instruction pointer. Instruction pointer e instruction pointer extendido en 32 bits o RIP en 64 bits. Acá vamos entonces por categoría, ¿no? Los de propósito general. AX, que es el acumulador. EBX, que es el base. SX, que es el contador. Y EDX, que es el de datos. Estos primeros 4 registros, que son el A, el B, el C y el D, vienen desde la antigüedad como el A, AL, parte baja, AH, parte alta, AX, un registro de 16, o sea, AL era de 8, AH era de otros 8 más 8, 16, AX es el completo, EAX le agregaron 16 bits más cuando pasaron a la arquitectura 32. Esta misma explicación vale para todos los que están acá, ¿no? El ESI y el EDI sería Source Index y Destination Index. Son registros que se suelen utilizar para operaciones de movimiento, ¿no? Como source de origen y de destino. Tipo, no sé, copiar un string de un lugar a otro o copiar un pedazo de memoria de un lugar a otro. Hay operaciones o instrucciones del microprocesador que permiten hacer eso desde esta dirección de memoria o la dirección de memoria que esté guardada dentro de este registro como origen y la dirección de memoria que esté guardada dentro de este registro como destino. Simplificando porque hay 800 modos de direccionamiento, ¿no? No 800, pero son muchos. El EBP, que es base, y el ESP, que es de stack. Es el registro de stack del microprocesador. Stack pointer en 8 bits, ESP en 32 bits y RSP en 64 bits. Bueno, y acá dice que son operandos para operaciones lógicas o aritméticas, que son operandos para el cálculo de direcciones, o sea, todos estos se pueden meter como una aritmética para el cálculo de la dirección, no sé, la dirección de lo que esté dentro de AX más, no sé, un número. Eso uno lo puede escribir en assembly. Y punteros de memoria. El ESI y EDI son punteros de origen y destino en la copia de bloques de memoria o manejo de strings o de caracteres o de bytes, si lo quieren llamar así. Y el EBP es un puntero base y el stack pointer es un puntero al stack. Se podrían usar como una base y un desplazamiento. O sea, a partir de esta dirección, correte tantos bytes en la memoria RAM. Importantísimo el ESP, ¿no? O el RSP o el ESP. El puntero de stack es importantísimo. Muchísimos ataques de software a explotar, de tomar el control de un sistema operativo, se dirigen a poder modificar el valor de este puntero. Si después, cuando veamos cómo son los llamados a las interrupciones o a las llamadas a subrutinas, si uno pudiera controlar qué valor tiene esto o cambiarlo o apuntarlo a otro lugar, uno podría lograr que al retornar de una función o de una interrupción o de una rutina, el microprocesador, en vez de volver a lo que estaba haciendo, vuelva al lugar que a uno se le cante, y en ese momento uno tomó control de ese sistema. Bueno, acá están los registros de propósito general, los EA, B, C, D, S, D, B y SP. Sumados a estos tenemos los registros de segmento, el CS, voy a empezar a anotar porque todo en el aire se va a ir todo al carajo. A es el registro acumulador, típico para operaciones aritméticas. B es el registro base, que se utiliza para el direccionamiento, para la base. El C es el contador. En las operaciones de tipo de repetición, como si fuera un while, pero en assembly, la cantidad de veces que se cuenta algo o que se hace algo suele estar guardado en este registro. Y el D es el de datos. Y bueno, tenemos el H, tenemos el L, tenemos el X, que sumariza a los dos en 16 bits, tenemos el E, que sería para 32, y tenemos el R en 64 bits. Entonces el RAX sería
el registro A en 64 bits. El EAX sería el registro A en 32 bits. El AX sería el registro A en 16 bits. El AL sería en 8 bits. Bueno, en realidad el A sería en 8 bits y cuando se lo pasó a 16 se lo dividió en AH y AL, parte alta, high, parte baja, low. Rebautizado en 16 bits como AX, rebautizado en 32 bits como EAX, rebautizado en 64 bits como RAX. Todos estos nombrecitos, estos literales, sirven en el assembly de PC. Uno podría escribir AL, AH, AX, AX, RAX según la cantidad de bits que uno quiera tomar del registro A. Todo esto que expliqué de REA, AH, AL vale para el A, para el B, para el C y para el D. Después tenemos el SI, Source Index, que sería el puntero fuente o índice a la fuente de datos. El DI, Destination Index, que sería el destino, desde el origen al destino donde se van a copiar. El BP, que sería el base o base pointer, puntero base. Y este sería el importantísimo, el SP, stack o pila pointer, puntero a la pila. Bueno, como mencioné antes, hay que tener un montón de cuidado con su uso, hay que súper aprender cómo funciona. En todos los modos de funcionamiento del microprocesador suele haber diferencias, o sea, en 16, 32, 64 bits hay diferencias en los niveles de privilegio. Según el código que se ejecute, sea de usuario, sea de sistema, la pila está en un lugar distinto, o guarda un lugar distinto, o accede a direcciones de memoria distintas. Estos serían de propósito general. Los de segmento, les dejo un tiempito para que esto lo puedan masticar y después yo lo voy a borrar y voy a seguir explicando los de segmento. Los de segmento, esto viene de cuando el micro funcionaba en 16 bits. Los registros de segmento guardan la dirección de memoria de un segmento o algo de la dirección de memoria de un segmento para hacer un direccionamiento de segmento y desplazamiento. Estos registros son siempre de 16 bits. O sea, por más que el micro funcione en 32 o en 64, siguen siendo de 16. Vamos a anotar los nombrecitos. El C, el D y el S son los principales. El C es el registro de código, el code segment. O sea que dentro de CS va a estar guardado un número de 16 bits que hace referencia al segmento de código o hace referencia en el modo protegido a un descriptor, o sea, a un numerito dentro de un array que describe el segmento o el bloque de bytes de memoria RAM donde está el código. El D es el de data, el de datos. Las cosas que nosotros operemos en nuestro programa van a estar guardadas ahí. Ese registro se llama DS, Data Segment, apunta al segmento de datos. Y como no puede ser de otra manera, el S es el Stack Segment, o sea que la pila tiene su propio segmento, el segmento SS. En el modo real, el SS son 16 bits que sirven como un direccionamiento de base más desplazamiento para poder acceder al segmento de pila. Y en el modo protegido y modo 64 acceden, es un index dentro del array, dentro del vector de descriptores del segmento, donde con ese índice elegido está el descriptor de un segmento con sus permisos, inicio, fin, tamaño, lectura para arriba, lectura para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos siempre son de 16 bits. Tanto en 16 como en 32 como en 64 siguen siendo siempre registros de 16 bits. Con esto tenemos entonces los registros de propósito general, que son estos que están acá: EAX, EBX, SX, EDX, SI, EDI, EBP, SP. Y después tenemos los registros de segmentos CSDS, SS. Y estos tres son adicionales del propósito general. Extra Segment, FS y GS son más registros de segmento que uno puede utilizar. Y por último, pero siendo un poco original, lo menos importante, están el registro de flags, que sería el de estado. Sí, en otros microprocesadores o microcontroladores este se llama de estado,
porque lo que representa es el estado del funcionamiento del microprocesador. En la arquitectura de Intel, en 16 bits se llama flags. Ay, qué mal que lo escribí. Se llama flags, como banderas, ¿no? Como que cada bit es como una bandera que se levanta y significa, che, pasó tal cosa. Cuando esto sería en 16 bits. Cuando le agregamos la E, es porque pasamos a 32 bits. En el modo de funcionamiento de 32 bits se llama E. Y bueno, ya se me imagina cómo viene la cosa. Con R es el nombre que tiene el registro cuando el micro funciona en 64 bits. Este registro de flags guarda cosas que representan el estado de funcionamiento del microprocesador. Por ejemplo, hay flags para saber si la última operación matemática dio 0. Hay flags para saber si la última operación matemática dio un número negativo. Hay flags para saber si las interrupciones están habilitadas o no están habilitadas. Hay flags para saber si hubo carry o hubo borrow en una operación matemática. Hay bits del registro de flags que están siempre en un mismo valor, en 0 o en 1. Eso se respeta de la vieja arquitectura de microprocesadores. Y así hay un montón de flags para expresar distintas condiciones de funcionamiento de un microprocesador que uno puede controlar, o sea que uno puede saber qué valor tienen para hacer algo en el microprocesador, o que cuando una instrucción se ejecute, luego uno después puede consultar el valor de esos bits y tomar una decisión al respecto. Y el más importante de todos, vamos a anotarlo acá, el instruction pointer. El instruction pointer es el registro que guarda la dirección de memoria de la instrucción que hay que ejecutar. Es un registro en los micros de 32 bits, en los micros de 16 o en el funcionador de 16. O sea que en 32 bits le agregamos la E y en 64 bits le agregamos la R. O sea que, pasando a limpio, en 16 bits lo llamamos instruction pointer, en 32 bits lo llamamos extended instruction pointer, EIP, y en 64 bits lo llamamos R instruction pointer. Esto sería en 16, esto sería en 32 y esto sería en 64 bits. Según el modo de funcionamiento que el micro tenga, nosotros llamaremos ese registro, cuando escribamos el código en lenguaje assembly, de estas distintas maneras. Apunta esto a una dirección de memoria RAM que tiene la próxima instrucción a ejecutar. Bueno, con esto vimos los principales registros de un microprocesador de la arquitectura PC. Recuerden que sea en Intel o sea en AMD, los registros se van a llamar igual, porque las dos arquitecturas son compatibles, ¿no? Si quieren, es la misma arquitectura pero hecha por dos fabricantes distintos. Hay otro tipo de registros que corresponden a otro tipo de instrucciones de assembly que son propios de cada fabricante. Estos que estamos viendo son comunes a los dos, son los más básicos de la arquitectura y los nombrecitos los tendría que saber desde el vamos para poder escribir cualquier código en assembly. Si no sabemos el nombrecito y para qué sirve cada uno, no podemos escribir nada. La idea de esto es que las instrucciones que ejecuta la arquitectura PC son comunes porque son de la arquitectura. Pero tanto Intel como AMD tiene instrucciones que son propietarias de Intel y propietarias de AMD. Entonces, esas instrucciones no van a estar en el manual de un Intel y no van a estar en el manual de un AMD. Cada uno de los fabricantes la explica en su propio manual. Pero todo el resto de la arquitectura es común. La verdad que no recuerdo conocer por qué le pusieron R. Todos los registros que son de 64 bits tienen una R adelante. La E es de extendido. La E se la puso Intel, pero la R se la puso AMD. La verdad que no sé por qué se les ocurrió poner una R adelante. No lo leí nunca, una justificación del por qué. Ahí con Claudio, que decía que programaba los PICs. Los PICs son microcontroladores. Un microcontrolador es un microprocesador con una memoria RAM y una memoria ROM, todo dentro del mismo circuito integrado. Los modulitos de Arduino que están de moda hace un par de años son eso, es un microcontrolador en una plaquetita que uno lo puede programar más fácil. Bueno, con esto vimos los registros. Creo que ahora viene el de flags.
Sí. Esta es una revisión por arriba de los registros de flags. Bueno, continuando la explicación esta de los registros, registro de propósito general habíamos visto A, B, C, D, S, D, B, P. Los de segmento, código data stack, de estado flags, el instruction pointer. Acá están explicados cada uno con una breve descripción, ¿no? Acumulador, puntero para datos como base en una operación de direccionamiento de memoria, de contador, de entrada-salida, source id, de destination index, stack pointer, base pointer. Los de propósito general, los ABCD, son partibles en 8 AL, otros 8 más AH, la parte alta high. Después cuando el micro pasó a 32 directamente es EAX, o sea que la granularidad es de los primeros 8 bits de los segundos 8 bits o de los primeros 16 como AX. Eso vale para los primeros 4. El BP, SI, DI y SP son de 16. Bueno, explicación de eso. Después, bueno, que en 64 bits aparecen un par más, ¿no? Que son los que tienen la R adelante. ¿Qué más? Bueno, según el tipo de datos que uno maneje, el registro que puede elegir, ¿no? Los registros de bytes, que son de 8 bits, los registros de word, que son de 16 bits, de double word, bueno, 32, y de quad word, 64, que son los que tienen la R adelante, ¿no? La E adelante 32, bueno, así sucesivamente. Bueno, los registros de segmento, ¿a qué apuntan? Bueno, a segmentos, sí. Eso vale en el modo real, en 16 bits. En el modo protegido o en los modos de 64 bits, los registros de segmento acceden a descriptores que son, digamos, un índice dentro de un array que hace referencia a un sector de la memoria RAM, ¿no? Podríamos pensar como que están esos descriptores describiendo un bloque de código, un bloque de datos y un bloque de pila, un bloque de stack. Los otros registros de segmento, el ES, FS y GS, pueden acceder a segmentos de datos auxiliares que están descritos en esa tabla de descriptores. O sea, cuando un programa se ejecuta en un microprocesador, el microprocesador utiliza 3 sectores de memoria distintos. Uno es el sector de código, otro es el sector de datos y otro es el sector de pila. Y para hacer referencia a esos sectores en la memoria, utiliza unos registros que se llaman registros de segmento. La clase que viene les voy a explicar la diferencia entre segmentos, páginas y vamos a entrar en detalle un poco más sobre eso. Por ahora sepan de que los registros que son registros de segmento sirven para hacer referencia a lugares específicos de la memoria que tienen un rol particular en el funcionamiento de un programa. Los 3 principales son el código, el de datos y el de pila. Bueno, esto para ver cómo es el manejo de la memoria, ¿no? En 64 bits la lógica es parecida al modo protegido, ¿no? Cambian algunas cosas que hay que leer, pero digamos que es similar. Y el registro de estados, flags en 16, flags en 32 y rflags en 64, cada bit tiene una representación o tiene que tener un valor en específico. Acá están como tipo sumarizados o simplificados los de 32. Entonces, por ejemplo, tenemos el sync flag para avisar de que el bit más significativo dio 1 en una operación, el zero flag que dio 0, el carry flag, el de paridad de los primeros 8 bits, el carry, el overflow, ¿qué más? Bueno, el resume flag. Son todos bits que representan el estado del microprocesador en un determinado momento. Y acá está la explicación a continuación de cada uno de ellos. Estos flags uno los tendría que tener en cuenta cuando uno va a programar, ¿no? Para saber qué es lo que va a generar una operación o en su caso poder analizar con las instrucciones que uno utiliza que chequeen esos bits, ¿no? Las instrucciones de saltos, las de branch o las de jump,
con una condición, toman como referencia los bits del registro de estados para ver qué hacer, ¿no? Bueno, acá estamos viendo en 64 bits los registros que hay, la forma de operar la memoria. Bueno, en los próximos videos vamos a ir explicando cómo se programa y cómo se usa todo esto que estamos describiendo en estos primeros videos. Vamos a empezar a programar en Assembler. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Bueno, ahora en este video lo que van a ver es un código escrito en un lenguaje de alto nivel, en C, pero van a ver que la sintaxis es muy parecida a cualquier lenguaje que ustedes estén aprendiendo a programar. Y a la izquierda vamos a ver el código en Assembly, que sería lo más cercano al microprocesador que como un ser humano uno puede estar. Luego del assembly, que es esto que está escrito a la izquierda en el video que están viendo, por ejemplo, mob, eax, dword, ptr, lo más cercano a esto, lo más cercano a una persona sería este tipo de programación. Debajo de esto ya están los códigos hexadecimal que representan a las instrucciones, que eso es lo que el microprocesador tiene cableado en su hardware para poder decodificar, ejecutar, etcétera, como estuvimos viendo antes. En vez de empezar así teóricamente, dividir las instrucciones por categoría, etc., se me ocurrió ver un programa en C y cómo se genera ese assembler y explicar. Y de paso viene bien para entender cómo funciona un programa dentro de un sistema operativo. Para empezar, acá a la izquierda ven un código en assembler que se generó a partir de un código en C que está a la derecha. Ahora después se lo voy a mostrar. Este código de assembler luego se pasa a un código de máquina que termina siendo un código binario que está dentro de un archivo que lo llamamos binario cuando se lo cargamos a un microprocesador o a un microcontrolador, o ejecutable, que sería ese binario con las cosas que precisa un sistema operativo para poderlo ejecutar. Pero por el principio, todo esto que está acá fue generado por el compilador. Todo esto son cosas del compilador de Assembler. Es importante encontrar la etiqueta main que corresponde con el nombre de la función. Cada función del lenguaje C es una etiqueta en Assembler, o sea, un nombre, un string con 2 puntos, un literal, ¿sí? Estas son directivas para el compilador y acá empieza el código con las instrucciones. Yo acá tengo compilado el assembler y el C para que en vez de generarse un binario me muestre el código de assembly que corresponde para mi micro de 64 bits, porque estoy corriendo una compu de 64 bits en un sistema operativo de 64 bits y van a estar intercaladas las líneas del lenguaje C y las líneas de assembly que le correspondan. Bien, hasta acá, como una intro, estaríamos. Vamos al lenguaje C. En el lenguaje C hay 3 variables declaradas e inicializadas, o sea, están definidas las 3 a la vez. Val1 que vale 5, val2 que vale 10 y resu que vale 0. Este programa lo que hace es sumar val1 con val2 y guardarlo en resu, restarlo y guardarlo en resu, multiplicarlo y guardarlo en resu y dividirlo y guardarlo en resu. Lo que vamos a ver es cómo es la operatoria de operaciones aritméticas en un lenguaje de alto nivel y cómo se traduce en el assembly y qué implica hacer en el microprocesador eso. Para poder comprender cómo funciona hay que entender la pila. Bueno, no voy a explicar mucho la pila, sino que les voy a decir que van a estar las cosas en la pila. En nuestros lenguajes nosotros programamos, pero eso termina corriendo en el sistema operativo. Entonces hay como una gran división que podríamos hacer, que le vamos a hacer una sola en blanco, que es la siguiente. Esto es importantísimo cómo funciona, pero cuesta bastante entenderlo. Hay 2 lugares de la memoria en nuestro programa. Uno es heap, que es en castellano lo podemos traducir como una parva, y el stack, que en castellano esto lo llamamos pila. En nuestro programa las variables van a estar en el heap o en el stack. Las que están en el stack, o sea, en la pila del microprocesador, son las variables creadas en código. Es decir, las variables que se reserva su memoria cuando estamos en el código, por ejemplo, int
Uy, qué feo. Int A igual a 4. Esta variable va a estar en la pila. Es una variable que se ubica en el sector de la pila, la memoria RAM de la pila de nuestro proceso, y luego que nuestro proceso se va, o luego de que estamos en una función y se va de esa función, esta variable se pierde, no se guarda en ningún lado. Por otro lado, tenemos la parva o heap, que acá van a ser las variables que se crean dinámicamente. En el caso del lenguaje C o C++ que estamos viendo en estos videos, la función malloc lo que hace es reservar un espacio dinámico de memoria. En el caso de Java, cuando nosotros utilizamos new y el constructor de una clase para instanciar un objeto, en este caso estamos reservando memoria dinámica en la máquina virtual. Esta memoria que se crea o se asigna o se pide de forma dinámica se puede pedir y se puede liberar. En el caso del lenguaje C, nosotros los programadores tenemos que encargarnos de pedirla y liberarla. En el caso de el lenguaje Java, existe un garbage collector que es el encargado de liberar la memoria que ya no se utiliza más de la parva. Nosotros ahora vamos a analizar un programa hecho absolutamente en pila, es decir que todas nuestras variables van a estar ubicadas en la pila. Introducción media larga, pero me parece necesaria porque se me equivocan en los exámenes. Entonces, estamos con la pila de nuestro proceso. Esta es toda la memoria del proceso, estará la parva, estarán otros sectores de memoria y estará la pila. La pila para este programa yo digo que empieza en 7D0, que es un número hexadecimal que se me cantó a mí. Cada vez que un programa corra tendrá una dirección de pila específica que el sistema operativo le asignará. Entonces acá yo voy a dibujar solo un mapa de memoria de lo que contiene esta pila que está acá adentro. Pila en naranja, acá está como título pila, tenemos la dirección de memoria de la pila y el contenido de la pila. Dirección de memoria de la pila, 7D00, que es donde la pila empieza. Y acá puse, porque es más fácil para analizar un código en assembler, un numerito. 0 sería el inicio de la pila. Y después de esta pila, como un desplazamiento, fui escribiendo un número en forma negativa, ¿no? Entonces, da lo mismo analizarlo al derecho o al revés, es una cuestión de cómo funciona la pila. Creo que es más fácil verlo así, a pesar de que no sea exactamente real cómo funciona la computadora. Por otro lado, tenemos nuestro código C, que está escrito acá a la derecha, y yo lo voy a compilar para que se genere un código de lenguaje ensamblador. Para hacer eso, voy a compilar de la siguiente manera. Yo estoy compilando todos mis videos en Linux con el compilador GCC. Entonces hay que compilar de la siguiente manera. GCC, que es el nombre del compilador, eso está todo bien. Y -S, esto es para que se genere un código en lenguaje assembly. Obviamente el assembly que va a generar es el de un micro Intel 3264 bits, en este caso 64. 00 es para que no optimice. Todos los compiladores optimizan el programa, optimizan para que se use poca memoria RAM o para que corra rápido, básicamente. Yo con esta opción, menos o 0, le digo que no optimice nada para que el código assembly que se genere sea lo más básico posible y sea fácil de seguir. Menos más igual Intel, esto quiere decir que la sintaxis que quiero que me escriba de este código assembly corresponda con la sintaxis de Intel. Por defecto GCC muestra la sintaxis de AT&T, que no cambia mucho, pero es como al revés leer la asignación de valores hacia direcciones de memoria, así que utilizamos esta, que es la más común. Otros assemblies tienen una forma parecida a la de Intel, y la de AT&T es al revés, así que prefiero verlo en Intel. Bueno, sí, estoy resfriado. fverbose ASM es una directiva para que mezcle o sea muy explícito en el assembly del C. O sea que me va a estar escribiendo la línea de código y la línea de assembly juntas. Esto está bueno para no tener que estar viendo dos documentos a la vez, como lo estoy haciendo yo. Yo lo hago porque creo que aporta claridad, pero con esta directiva directamente ya podríamos ver un archivo solo. Y por último, este es el archivo fuente del cual vamos a partir. Bien,
van a tener que pausar el video porque me confundí y lo borré. Acá tengo mi función main, creo las 3 variables, hago las 4 operaciones matemáticas. Si lo analizamos en el caso del código compilado, con assembly y con C, la primera línea de código empieza con este push RBP. Eso significa, donde esté la memoria RAM, no lo borré, lo había ocultado, ahora sí lo voy a borrar, lo dejo un segundito, quizá podemos hacer captura de pantalla para chusmeárselo, y ahora sí lo borro de verdad, lo había ocultado solamente. Bien, ahora nosotros, como hicimos un push RBP, lo que hicimos fue guardar el registro de base de puntero de pila, el RBP, lo guardamos en la pila. ¿Dónde estaba apuntando el RCP? No lo sabemos. Lo que sabemos es que se guardó en la pila ese valor de RBP. O sea que en la pila que hubiera, quedó guardado. Luego, lo que hacemos es mover RBP, que es el puntero de base de pila que tiene nuestro programa, al stack pointer. O sea que lo que estamos haciendo es apuntar el stack pointer al valor que tiene RBP. Eso significa de que estamos apuntando el RSP, el puntero de pila, a la dirección de memoria de nuestra pila. Es decir que esto apuntó el RCP a esta dirección. Esto ocurre porque cuando uno ejecuta una función, el puntero de pila deja de estar apuntando a la función desde donde fue llamado para apuntar a la que va a ejecutar ahora. Es decir, RCP tenía el valor de puntero de pila del sistema operativo. Cuando yo hice clic en mi programa o lo ejecuté en la terminal, se tuvo que agregar este RCP con el puntero de pila de mi programa. El puntero de pila de mi programa es el RCP. Listo. Ahora yo voy a hacer movimientos de memoria respecto de el RBP, ¿sí? Vamos a borrar esto. Entonces, dado que tomo como referencia el RBP, me voy a correr 12 posiciones desde donde está RBP y voy a cargar un 5. O sea que si en esta dirección tengo RBP, me voy a desplazar 12 posiciones, ¿sí? Yo estoy restando a pesar de que fuera direcciones de memoria crecientes porque creo que es más fácil de analizar así para no hacer las cuentas para el otro lado. Entonces me corrí 12 lugares y acá voy a guardar el literal 5, el valor 5, que corresponde con la variable 1, 5. Entonces ese 5, que como es un entero en C, ocupa 32 bits, eso está dicho por esto que está acá, double word. Un double word serían, acá, vamos a empezar por el byte. Un byte serían 8 bits. Un word serían 16. Un double word serían 32. Y un quad word serían 64 bits. O sea que estamos moviendo hacia la memoria RAM desde donde está RBP desplazado 12 lugares hacia abajo, el valor 5 en double word, o sea, este 5 se va a representar como 32 bits. El 5 en binario, si recuerdan, es el 101 y se van a completar todos los bits que faltan hacia la izquierda en 0. Entonces, me desplacé 12 lugares, entonces en esta posición se va a guardar el 5. O sea que utilizando 32 bits, que serían 4 posiciones de memoria, vamos a tener un cuadradito, y en este cuadradito va a estar ubicada, adivina adivinador, lo voy a escribir en el Excel, la variable 1. Es decir, que mi programa intval1 igual 5 es una variable entera del lenguaje C que ocupa 32 bits, o sea un double word, que se ubica respecto del puntero base de pila 12 lugares para abajo y contiene dentro el valor 5 en 32 bits complementados. Voy a hacer lo mismo con menos 8 y voy a guardar el 10, que corresponde con la variable val2. Entonces, en vez de hacer menos 12, voy a ir hasta menos 8.
4 cajoncitos. Acá tengo val2. Vamos al código, después voy a hacer -4 y voy a poner 0, que es la variable resu, pusimos para el resultado. -4 sería acá, 4 cajoncitos, y esta es resu. Entonces este sería el mapa de la pila de mi proceso, basado en el valor del base pointer 7 de 0. A partir de 7 de 0 como referencia, con un desplazamiento de 12 se encuentra la variable 1, desplazamiento de 8 la variable 2 y desplazamiento de 4 la variable resu. O sea que todas nuestras variables, val1, val2 y resu, viven en la pila de nuestro programa, que se ubican en estas direcciones. Las variables enteras, los ints, usualmente, en la mayoría de los lenguajes de programación, C, Java, JavaScript y C#, son de 4 bytes. Como la memoria RAM de la PC, cada dirección tiene un byte, entonces, como los int ocupan 4 bytes, tiene que el cajoncito comer 4 direcciones de memoria. No sé si me expresé bien. Ok, uno es como que a veces cuando hace un mapa de la memoria y está enseñando a programar, en las materias de programación no entra en este detalle, sino que bueno, es un cajoncito, la variable está en el cajoncito. Ahora, según el tipo de dato, puede usar más de una dirección ese cajón, ¿sí? Entonces, cuando vos decís la variable resu tiene la dirección de memoria 7D4, y como es de tipo int, la computadora genera un código de assembly, unas instrucciones que van a usar desde 7D4, 4 posiciones más. O sea, 7D4, 7D5, 7D6 y 7D7. Va a usar esas 4 direcciones para escribir o leer 32 bits. 4 bytes, 4 por 8, 32. ¿Estamos juntos con esta idea? Si fuera un char, por ejemplo, sería una sola dirección. Sí, por los char, en C# no me acuerdo. En C y en C++, los chares se guardan con formato ASCII. Y los ASCII son de 8 bits, un byte. Entonces, una letra, una dirección de memoria. En Java, por ejemplo, utiliza Unicode, que son 16 bits. O sea que cada letra ocuparía 2 direcciones de memoria. Y en C# no me acuerdo. De memoria, ¿qué estamos viendo ahí? Una vez que ya fueron cargados estos literales dentro de la pila, ahora empieza lo bueno. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Val1 más val2 y guardarlo en resu. Nuestros microprocesadores no operan con operandos que estén en la memoria RAM, sino que deben ser traídos al microprocesador. Entonces observen qué pasa. En esta línea, vamos a mostrar el nombre de la línea para hacer las cosas más fáciles. En la línea 58 se trae un double word, o sea 32 bits, desde el puntero base de pila corrido en 12, que correspondía con val1. Esto aparece gracias a que uno utiliza menos verbose ADCM, que está buenísimo. Desde el contenido de la variable val1 se va a traer un double word, 32 bits, y lo va a guardar en el registro del microprocesador EDX. Luego va a hacer lo mismo con lo que está en la -8, que es la variable 2. Lo va a guardar en EAX y va a llamar a la instrucción ADD, que es la instrucción de suma del micro, y va a sumar el registro EAX con el registro EDX. Y el resultado queda en EAX. O sea que esto sería, si lo quisiéramos expresar en un pseudocódigo o entenderlo en un lenguaje de alto nivel, a lo que tenga EAX, que vos lo cargaste con el valor de la variable val2, sumale lo que valga el registro EDX, que vos lo cargaste con la variable val1, y el resultado guardámelo en EAX. Entonces el resultado queda en EAX, luego va a hacer esta instrucción. EAX era el registro acumulador, si se acuerdan, ¿no? Bien. Después de haberlo guardado en EAX, ¿qué pasa? El resultado de esa suma está guardado. ¿En dónde? ¿Adentro de un registro? ¿En dónde? En el microprocesador. ¿Y dónde lo querés? En resu, que es la memoria RAM. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obvio, moverlo de la memoria RAM, del puntero base de pila corrido 4, del EAX al puntero de pila corrido 4. ¿Quién estaba en el puntero de pila corrido 4? Resu. Lo que estamos haciendo es pasar del registro EAX
a respecto al puntero base de pila corrido 4, que ese es el lugar que nosotros, como programadores, hacemos referencia a través de la variable resu. Las variables que creamos en los lenguajes de programación de alto nivel no existen, son nombres de fantasía. Eso hace referencia a direcciones de memoria RAM que van a cambiar en las sucesivas ejecuciones del programa. Todas las variables que creamos en tiempo de codificación, si quieren, están creadas en la pila. Se puede especificar que sea en el registro del micro, pero lo usual, si uno no hace nada, es que queden en la pila. Bien, entonces ya hicimos la suma. O sea, todo esto explicó cómo se asignaron los valores a la memoria RAM y luego cómo se realizó la suma. Ahora vamos a analizar lo que sigue a continuación, que es mucho más fácil. ¿Sí? O sea, si entendieron ya podrían saltar el video. Acá tenemos la resta. ¿La resta qué es? Cargo val1, que está en el puntero corrido 12, val2, que está en el puntero corrido 8, llamo a la función sub, que va a ser eax menos lo que esté en esta posición, que corresponde con val2, y ese resultado se va a guardar en eax. Lo que tengo en eax lo paso al puntero corrido 4, el puntero corrido 4 corresponde con resu, en resu me quedó la resta. Fíjense que acá en la resta se utilizó entre un registro y el valor que había en una dirección de memoria. No se trajo a un registro interno del microprocesador. Algunas instrucciones soportan hacerlo y otras no. En este caso sub, sí. Vamos con... Eso significa que luego del proceso de decodificación de esta instrucción de la línea 64, el microprocesador, cuando decodificó de que a lo que había en eax había que restarle algo que había en la memoria, tuvo que ir a buscar a la memoria RAM que había dentro de RBP corrido 8 y traerlo hacia adentro del microprocesador. ¿Sí? Eso lo hizo sin que nosotros, digamos, se lo tengamos que decir que lo haga. Ya se da cuenta por la instrucción. Con la próxima, la multiplicación. La multiplicación, acá la hacemos con la instrucción imul. En eax se guarda el contenido de la variable val1, que corresponde con el puntero base corrido en 12, y se multiplica eso por lo que esté en la pila corrido 8 lugares, que corresponde con la variable val2. O sea, lo que vamos a hacer es 5 por 10, ¿no? Ese 5 por 10 queda guardado en el registro eax. Luego hay que pasar ese resultado a resu. Entonces, movemos desde eax a la dirección de memoria de resu, que es el puntero base de pila corrido 4. Y la división entre números enteros, que es la instrucción idiv, vamos a dividir. Fíjense, cargamos un valor eax que viene desde el puntero de base corrido en 8, que corresponde con la variable 2, o sea que sería el dividendo, y luego vamos a tener que cargar val1 con idiv respecto de menos 12, y una vez que hicimos esto ya nos quedó guardado en eax el cociente de esa división. Fíjense que suena como medio raro el uso, ¿no? Como que en eax se guarda un valor, el val2, que es el dividendo. Luego se ejecuta la función idiv y se le pasa una dirección de memoria para que tome el contenido de esa dirección de memoria. Dentro de esa dirección de memoria está val1, que es el divisor. Cuando hacemos eso, la división ya se hizo. Es decir, a partir de esta línea ya está hecha la división. Y el resultado quedó en eax. De eax lo pasamos a base de pila corrido 4, que corresponde con la variable resu. Y hasta ahí ya se ejecutó todo nuestro programa. Vimos cómo se asignan las variables en la pila a través de movimientos de memoria con registros con movimientos al registro de la base de la pila y especificando un literal, y después cómo hacíamos las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división a través de operaciones básicas, instrucciones básicas de lenguaje assembly para los microprocesadores Intel. Bueno, espero que haya servido para explicar cómo funciona. ¿Se entendió esto que vimos? Lo que yo les trato de explicar en ese video que vimos antes es la relación que hay entre
el código que uno escribe en un lenguaje de alto nivel y lo que hace el microprocesador. ¿Sí? ¿Qué hace el microprocesador? Esas instrucciones de súper bajo nivel que corresponden con sus códigos de operación. Nosotros escribimos en un lenguaje de alto nivel y el compilador lo lleva a ese lenguaje de súper bajo nivel, que son los códigos de operación, que es lo que el microprocesador es capaz de decodificar y ejecutar. ¿Sí? Les estoy tratando de vincular lo que ustedes conocen en los lenguajes de programación de alto nivel con lo que el microprocesador verdaderamente ejecuta. Y hace 20 minutos atrás estábamos discutiendo cómo eran el nombre de los registros. Entonces vimos el nombre de los registros y ahora estamos viendo instrucciones. Multiplicar, sumar, restar, cosas como básicas que uno aprende cuando ni bien aprende a programar, ¿no? Ahora vamos a ver dos instrucciones importantísimas. Claro, esto es lo que genera el compilador cuando vos compilas un código de alto nivel y lo que hace el microprocesador cuando ejecuta tu programa. ¿Sí? Si ustedes programaron una calculadora, que es como uno de los programas súper cliché de aprender a programar, bueno, han sumado, restado, multiplicado y dividido. Bueno, eso es lo que hace el microprocesador cuando ustedes escriben el más, el menos, el por o la división. Exactamente. A eso apunto en ese video. ¿Vieron funciones o métodos ustedes? Funciones, métodos, como el main, por ejemplo, con las llavecitas. Sí. No, aún no, profe. ¿Todavía no? Bueno, ok. ¿Han llamado a una función para imprimir? Console write, console print, algo así. No, el único que conocemos es el writeline y el readline. Ahí está, writeline, console.writeline. Bueno, Sí, console.writeline es una función o un método, ¿no? Yo tengo que escribir algo así. Console. O sea, lo usaron, pero ustedes no lo programaron. Está bien, ok. Bueno. Ahí estoy escribiendo en el chat, ¿eh? Sería console.writeline, hola mundo, entonces me imprime en la terminal donde ejecuto mi programa el hola mundo. Ese writeline es un método, es una función. O sea que su programa viene ejecutando todo lo que están haciendo y de repente salta a ejecutar ese código del writeline que está en las librerías de C#, lo ejecuta, vuelve y continúa haciendo el resto de su programa. Esa lógica la entienden, ¿no? De ir a hacer algo aparte y volver. Bien. Eso es lo que les voy a mostrar cómo se hace en bajo nivel en un microprocesador en este momento. ¿Sí? Ustedes lo vieron en alto nivel, ahora vamos a ver en bajo nivel. Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver una función en Assembler. Acuérdense, si tienen alguna duda la pueden escribir en los comentarios, me la pueden mandar por correo, me pueden preguntar en clase. Si les gustó el video, dejen un like. Esta función, en lenguaje C, nosotros la vamos a ver en Assembler, que es una introducción al manejo de funciones en Assembler desde el punto de vista de cómo el compilador de C las pasa de C a Assembler. Después, el programar una función en Assembler o en Assembly sería hacer algo análogo a lo que van a ver acá. Función main tiene una variable x con valor 4, una variable r con valor 0. Si recuerdan, estas variables se van a guardar en la pila. Tenemos una función declarada que se llama mi función duplicadora, que recibe un int y devuelve un int. Llamamos a mi función duplicadora y le pasamos el valor de la variable x, equivale a 4, o sea que mi función duplicadora va a recibir un 4. Recuerden que este 4 se pasa por copia. Se va a procesar y se va a guardar el resultado en R. La función duplicadora recibe un valor que se guarda en la variable local a esta función que se llama b, o sea que está en algún lugar de la pila de esta función. Luego ese valor de b se lo multiplica por 2 y se retorna el valor multiplicado. Para compilarlo, lo compilamos igual que el código anterior, con "-s", no optimización, assembler de Intel, que sea explícito la compilación en Assembly y bueno, el nombre del programa. Si analizamos la función, vamos a ver que en el main se guarda el puntero base de pila, se carga el nuevo puntero base de pila que está guardado en el puntero a pila, se lo desplaza 16 lugares al puntero de pila para desplazarlo respecto de los valores que hayan podido llegar a esta función.
Y empezamos. Corrido 8, de la base de pila ponemos el valor 4 en 32 bits. Corrido 4 del puntero de pila ponemos el 0, que corresponde con la variable R, está escrito acá. Luego, cargamos en EAX un valor que está en puntero base de pila menos 8. Puntero base de pila menos 8 es el 4. O sea que este 4 se está cargando en el registro EAX. Luego lo mueve de EAX a EDX, o sea pasa, perdón, a EDI. De un registro lo pone en otro registro. Y llama a la función que se llama mi función duplicadora. Acá hay una instrucción de assembler llamada call, que es la que se utiliza para llamar a subrutinas o a funciones en lenguaje assembly. Cuando tengamos el llamado o cuando tengamos un call a una función, tenemos que revisar en el código de assembly la etiqueta mi función duplicadora, o la etiqueta a la cual se da el call y ver qué hace ese algoritmo. Así que voy a buscar eso en este archivo. Acá está, mi función duplicadora, 2 puntos. A esta función es la que yo hice el call desde esta línea. Vamos a ver el número de la línea. Ahí está. Entonces, en la línea 59 hacemos un call a mi función duplicadora. O sea que el código, cuando llegue a esta línea, el microprocesador va a saltar con retorno, va a saltar a esta línea, la 71, y va a ejecutar que acá. Lo mismo de siempre. Guardamos el EBP en la pila, recuperamos del SP que tengamos el nuevo puntero base de pila, y tomando ese puntero base de pila como referencia, bueno, acá se desplaza 4 posiciones del puntero base de pila y guarda en este lugar de la pila de esta función el valor del registro EDI. Que si recuerdan, el valor del registro EDI era el que antes de hacer el call le habíamos cargado el valor del registro de X. Y el valor del registro de X tenía lo que había en la pila del main corrido en 8 lugares, que corresponde con la variable X que tiene un 4 adentro. O sea que en EDI se guarda un 4, se llama la función y la función duplicadora recupera desde ese registro el valor de esa variable. Lo copia en su propia pila, o sea, en la pila de mi función duplicadora se va a guardar lo que estaba en ese registro. O sea que a través del registro EDI se copia el valor de este 4 al registro EDI y dentro de la función de ese registro EDI se lo copia al lugar de la pila de esa propia función llamada duplicadora. Y acá, bueno, el compilador, en vez de hacer un por 2, sumó EAX consigo mismo una vez. O sea, hizo EAX más EAX y lo guardó en EAX. Luego de hacer eso, se recupera el RBP de la pila de la función, mi función duplicadora, y con la función ret se realiza el retorno a desde dónde se llamó esta función. ¿De dónde se llamó esta función? Donde hicimos el call, la línea 59. O sea, cuando hagamos el ret, volvemos a la línea 60. En la línea 60, lo que está en el registro de X pasa al puntero base de pila menos 4. El puntero base de pila menos 4 era la variable R. ¿Sí? Lo ven acá. O sea que estamos pasando, luego de llamar a la función, lo que estaba en EAX, al puntero base de pila menos 4. Si revisan, antes de irnos de la función, en EAX quedó el resultado de la multiplicación por 2. O sea que acá, cuando volvemos de la función, en EAX tenemos el resultado de esa multiplicación, lo estamos poniendo en la pila local al main, corrido 4 lugares, que corresponde con la variable R, y termina el programa. Es decir que asignamos a R el valor del registro de EAX, que lo guardamos desde dentro de la función duplicadora con el doble del valor de B, que era el que le habíamos pasado. Bueno, luego EAX en 0, eso es la codificación de la llavecita, ¿no? Cuando la función termina. Y terminó nuestro programa. Entonces en este código, en este programa, en este video de assembler, vimos cómo es el llamado y la vuelta a una función en el lenguaje assembly. En este caso este es un micro de 64 bits compilando un código de 64 bits que está escrito en C. Nuestras funciones también las haríamos de esta manera, con una etiqueta con 2 puntos, utilizando el push y el pop para recuperar. Es muy importante lo que dice Ricardo, es que hay algo en la memoria RAM, son una determinada cantidad de cajoncitos de memoria. El micro lo chupa de la RAM y lo mete dentro de un registro.
opera con eso en un registro y después lo tiene que devolver a la RAM. Y eso lo hace todo el tiempo. Por eso es importante tener una RAM que sea rápida, que es lo que empezamos charlando al inicio de la clase de hoy. Si el micro está todo el tiempo sacando y poniendo cosas de la RAM, si la RAM es lenta, por más que el micro sea rápido, el programa va a andar lento porque la RAM es lenta. Y respecto de las funciones, hay que tener presente de que los argumentos, las cosas que uno manda dentro de los paréntesis en las funciones, se copian hacia las funciones, no son las variables originales. Mi función duplicadora recibe una variable llamada d. Esa variable llamada d se le copia el valor que tiene la variable x. O sea, que lo que está en un cajoncito en el main se copia a otro cajoncito en la función llamada mi función duplicadora. Eso se llama pasaje por copia. Existen dos tipos de pasajes. Pasajes por copia o pasajes por referencia. Por copia es cuando se copia el valor de la función original y referencia es cuando se pasa la dirección de memoria de la variable original. ¿Sí? Eso es importantísimo que lo aprendan para programar bien. El valor de la pila, el ret para poder retornar. Esta convención de que el valor de retorno se guarda en EAX o U o en otros registros es una convención del compilador y del funcionamiento del sistema operativo para el cual esto está compilado. Bueno, acuérdense de darle me gusta al video. Estas funciones call y ret son importantísimas, ¿sí? Bueno, importantísimas, se las voy a tomar en el examen guiño guiño, ¿no? Tratan de revisar eso bien revisado. Ahora vamos a ver las estructuras de control, los if y las comparaciones, ¿no? Igual, distinto, para que vean cómo es que procesa eso. En este video vamos a ver los saltos condicionales, o sea, los saltos que ocurren cuando una condición se cumple. En Assembly, visto a partir de un código generado en C. Vamos a empezar esta vez analizando un pequeño código en Assembly. Acá, esto es Assembly para 64 bits, ¿no? Bueno, acá verán un pequeño código, hay un mob RAX99, o sea que el registro RAX, que es interno del microprocesador, va a tener un 99 adentro, y luego ejecutamos una instrucción de comparación, donde sus argumentos son RAX, que es el registro que mencionamos anteriormente, y esto es un literal, un 99. Ese 99 debería estar en algún lugar de la memoria, ¿verdad? Bien, o en otro registro. Entonces, si comparamos esa posición de memoria que tiene adentro un valor con el valor que tiene RX adentro, el resultado puede ser que sea igual o que sea distinto. Bien, en el caso que haya dado igual, entonces hay un registro que recordamos se llama flags, y flags si estamos en 32 y rflags si estamos en 64 bits. Hay un bit de este registro que se va a poner en 1 cuando el resultado de la función de comparación CMP sea verdadero. Entonces, jump equal, saltar si dio igual, JE. Si dio igual, voy a saltar a la etiqueta dio igual. La etiqueta dio igual está anotada acá, corresponderá con una dirección de memoria y se ejecutará el código que está de esta línea hacia abajo. En el caso que no hubiera dado igual, o sea, que hubiera sido distinto, este bit en vez de estar en 1 estaría en 0. La verdad es que ni. Hay lenguajes de programación que tienen palabritas que uno se la anexa a la variable, entonces te auto obliga el lenguaje a que nunca la modifiques. El literal es constante porque no se puede cambiar, pero no está guardado en ninguna variable. En el lugar donde lo escribiste es el único lugar donde está, luego no lo puedes reutilizar. Si, por ejemplo, fuera el valor del IVA, entonces vos creás una variable constante llamada IVA y siempre que quieras hacer referencia al IVA, vas a utilizar la misma variable llamada IVA con el número que tenga dentro. Eso sería una constante. El literal es información embebida en el código, como el hola mundo que uno pone entre comillas. Uno no lo guarda en un string y luego imprime el string, sino que pones hola mundo dentro de comillas. Hola mundo en ese caso sería un literal también, ¿sí?
Hay lenguajes de programación que soportan tener tipos de variables constantes, donde vos le decís, esto no varía nunca, esto tiene que tener siempre el mismo valor. Y si vos en tu código te contradecís y lo querés modificar, te da un error de compilación. Te dice, vos dijiste que esto era constante, no lo puedes modificar. En Java es final la palabra para hacer eso. No conozco en C# cómo se hace. Probablemente no lo hayan visto porque ya es más de la programación orientada a objetos. Supongo que el cuatrimestre que viene lo verán. Y en vez de saltar a la etiqueta de igual, se hubiera continuado ejecutando en las líneas posteriores. Y se hubiera llegado a ejecutar esta línea que incrementa el registro RAX en 1. Vamos a ver esto en código. En este caso, es un pequeño programa, en lenguaje C. C, chico. Tenemos, por un lado, el programa de saltos condicionales, que vamos a analizar ahora. Bueno, puede fallar. Bueno, el programa de saltos condicionales, que es este que estamos viendo. Y por otro lado, vamos a abrir su versión compilada en Assembly. El código de lenguaje C es muy simple, tiene dos variables, una se llama valor, que vale 45, otra que se llama no hace nada, que vale 0. Hay una estructura de control if, que ya deben conocer, que compara si valor es distinto de 20. Si es distinto de 20, lo que va a hacer es a una variable incrementarla en 1 y decrementarla en 1, por hacer algo. Y luego, independientemente si haya dado verdadero o falso esta proposición, va a consultar si la variable de valor tiene un valor igual a 55. Y si eso es correcto, a la misma variable le va a sumar 1 y le va a restar 1, con el objeto de poner una instrucción adentro, pero que no tenga ningún objetivo, ¿sí? En Assembler podríamos haber escrito NOP, que es una instrucción para no hacer nada. Bueno, el push de la pila, recuperar el valor del puntero de la base de la pila. Luego cargamos el 45, el 0, que son los valores de nuestras variables que se van a crear. Obviamente ya vimos los videos anteriores en la pila. Y luego cae una instrucción nueva, que es MP, que es una instrucción de comparación. Lo que va a comparar es si la base de la pila ha corrido 4, que corresponde con la variable valor, ahí adentro en 45, lo va a comparar con el número 20. O sea, lo que estamos analizando es esto, ¿no? Entonces, el resultado de esa comparación no va a devolver ningún valor, sino que un registro, el registro flags del microprocesador, va a tener un bit que cuando la operación sea igual, en este caso el resultado de la comparación entre el 20 y lo que está en esta dirección de memoria dio igual, ese bit se va a poner en 1. Y con las instrucciones de assembly de salto condicional, que son las que empiezan con J y luego siguen letritas, por ejemplo, J equal, es decir, que dio igual, si dio igual a 20, lo que va a hacer es saltar. ¿A dónde va a saltar? A la etiqueta .L2 mayúscula, que se encuentra acá abajo. O sea que si salto, voy a saltar esta línea y voy a saltar esta línea y voy a ir directamente a esta. Entonces, la comparación es si dio igual. Si dio igual, salto. Observen que en el código de lenguaje C la pregunta es por distinto. Si dio distinto, se hace esto. Nosotros en el assembly, el compilador lo compiló al revés, que sería la forma óptima, ¿no? Preguntar por el opuesto. Si es igual a lo que nosotros queremos detectar para que no haga nada, entonces salto lo que tengo que hacer, que sería esto, lo que está pintado con azul, y continúo a la línea de abajo, continúo para acá abajo, que sería continúo luego de la etiqueta. Si la respuesta es falsa, es decir que es distinto, J equal, no dio igual, dio distinto, si no es igual, entonces ¿qué hacemos? Continuamos ejecutando la línea de abajo, que es al contenido de esta dirección de memoria que está en la pila, que es la variable no hacer nada, con add le sumamos 1 y luego con sub le restamos 1. Luego de hacer eso, el programa continúa y acá va a preguntar por valor. Así que viene una próxima comparación, donde se compara la variable valor, que se ubica en este lugar de la pila, con el número 55.
Si observen ahora que de nuevo se produce la misma pregunta, pero al revés. Si es 55, yo quiero que haga esto. Si no es 55, quiero que lo saltee. Entonces el compilador pregunta, ¿es distinto de 55? ¿Es not equal a 55 el resultado? Si el bit no se puso en 1 para indicar de que fueran iguales, o sea que está en 0, esto va a ser verdadero, no es igual. Entonces va a saltar a la etiqueta 3. Saltar a la etiqueta 3 significa saltar la línea de suma y de resta y pasar directamente acá, donde terminamos retornando de la función main que tenemos programada acá a la derecha. Se carga de x en 0, pop al RB y ret para volver al sistema operativo que nos llamó. Si el valor hubiera sido igual, es decir, si el valor hubiera sido desigual a 55, hay que hacer esto, sumar y restar 1 no hacer nada, que es lo que ocurre acá debajo. Así como JE de J equal y J no equal, hay otro montón de familias de saltos condicionales. Si hay overflow, si hay carry del nivel más bajo al nivel más alto, si dio igual, si dio distinto, si dio 0, si no dio 0. Sí, hay un montón. Este es el uso básico de esas estructuras de control que tenemos en el lenguaje de assembly, que son saltos condicionales. Luego de que haya ocurrido una condición, esta instrucción de salto analiza un valor de registro de estados y en base a eso salta o no salta. Con eso nosotros podemos controlar la lógica de nuestro programa. En este caso, este código assembly fue generado por el compilador de C, el GCC, que yo estoy usando para Linux, en base a este código que escribí en alto nivel. Después vamos a ir escribiendo nuestros códigos en assembly desde cero. Bueno, recuerden darle like si les gustó. Bueno. Con esto, sí. No, que hay saltos condicionales únicamente cuando hay una proposición lógica, me imagino. ¿O no? Claro. Es condicional es cuando vos estás usando una proposición lógica. Lo condicional, la condición es tu proposición. Claro, ahí viene condicional. ¿Qué tanto? Exactamente. La compu eso lo resuelve como un salto. Es como que el if en bajo nivel es fijarse en el registro de estados alguno de los bits, carry, igual, distinto, overflow, y según el estado de ese bit, se salta o no se salta. Claro, sí. Muchas gracias, profe. ¿Está bien? Bueno, antes de irnos, les cuento lo siguiente. Les puse acá en la unidad 7, que les puse la lista de videos que vimos hoy, y les puse una lista de videos que son aplicaciones para que, si a alguno le parece como que es al pedo lo que estamos viendo, que me suele suceder, 3 aplicaciones de lo que estamos viendo. Uno es un ataque a la pila de la computadora para lograr de que ejecute lo que uno quiere en vez de lo que el programa tiene que ejecutar. Un ejemplo académico, digamos, de cómo romper un password, una contraseña. Y un ejemplo de modificar el binario de un programa con el objeto de saltar un serial. ¿Vieron cuando un programa pide un serial? Habrán bajado cracks o generadores de seriales. O patch, que es un programita que lo ejecuta y te cura el binario para que no te pida el serial. Bueno, esto sería el ejemplo de este último video. Para hacer estas cosas uno tiene que tener el grado de conocimiento que estuvimos discutiendo en los últimos videos de la clase de hoy. Y para tener ese grado de conocimiento hay que ver todo lo que vimos antes. ¿Sí? Bueno, nada, eso se lo dejé en el Moodle del IFTS. Académico porque es un programa que hice yo. No, sería